Bienvenidos a Diálogo Estudiantil, el podcast que explora el apasionante mundo de la investigación y la ingeniería. Descubre las últimas tendencias, desafíos y avances que dan forma a nuestro futuro. Únete a nosotros en esta emocionante conversación. Diálogo Estudiantil. Muy buenas noches a todos. El día de hoy la SOSEICAP, en conjunto con la Comisión de Diálogo Estudiantil, va a presentar lo que es el diálogo denominado Química en la Cocina. Entonces, ¿qué papel tiene la química en el día a día? Bueno, la química tiene un papel trascendental en los procesos que se llevan a diario en la cocina, debido a que es una amplia gama de posibilidades que se presentan, ya sea por reacciones químicas, conservado de alimentos, el fenómeno de gelificación y el fenómeno de las emulsiones. ¿Cuál es el objetivo de este diálogo? Bueno, se han realizado muchos diálogos en nuestra sociedad científica y todos tienen la misma idea, la idea de informar, informar a la comunidad estudiantil todo lo relacionado con eh, el área de ingeniería, ¿no? Más concretamente ingeniería química. Y bueno, este diálogo tiene como objetivo conocer el proceso que existe detrás de la elaboración de algún alimento y también los fenómenos que se presentan al momento de cocinarlos. Bien, eh, sin más que decir, vamos a comenzar hablando de qué son las reacciones de Maillard. Las reacciones de Maillard son una serie compleja de reacciones químicas que ocurren entre los aminoácidos y los azúcares reductores en presencia de calor. Estas reacciones llevan el nombre de Louis-Camille Maillard, un químico francés que las descubrió en 1912. Y bueno, ¿sabías que las reacciones de Maillard se presentan en el café? Y para ello, el día de hoy, contamos con la presencia de Mónica Villarroel Tito, que es una estudiante de ingeniería química, la cual nos va a explicar el día de hoy sobre estas reacciones. Bueno, te doy paso para que presentes. Muchas gracias, muy buenas noches. Empezamos explicando lo de la reacción Maillard. Primeramente hay que tomar en cuenta que para entender cómo funciona esta reacción Maillard en el café, debemos saber la diferencia que hay entre la caramelización y la reacción Maillard en el proceso. Primero tenemos la caramelización. Hay que tomar en cuenta que en el caso del café, el único ingrediente que tenemos a disposición es la sacarosa, que se encuentra dentro del grano del café. Si sometemos al grano de café a temperaturas elevadas, el azúcar que se encuentra dentro del grano empieza a degradarse térmicamente o a deshidratarse. Y esto sucede más que todo iniciando aproximadamente los 150 grados centígrados, para luego ser llevado a ciertos tipos de cambio que son tanto visibles como perceptibles al final en la taza del café. Primero que todo, el café pasa por un cambio de color, porque la caramelización lleva a que se crean moléculas de color marrón. Además del aspecto visible, el café también cambia en el perfil sensorial a través de la caramelización. Y el tercer cambio, que es muy importante igual, es que la caramelización lleva a la creación de diferentes aromas y al dióxido de carbono. Y la segunda reacción, la cual vamos a hablar, ahora sí es la reacción de Maillard, que es la principal responsable de la creación de sabores y aromas, no solo en el café, sino también en productos alimenticios como el pan tostado o la carne, entre muchos otros, como pudimos ver antes. Para que la reacción Maillard pueda iniciar, ocupamos ciertos tipos de azúcares y aminoácidos, que son los elementos básicos de la proteína, dos compuestos que ya encontramos dentro del grano de café. Y el tercer elemento
es considerado el más importante, que es el calor. En presencia de calor y pasando por varias reacciones químicas, se crean lo que se llaman las melanoidinas, que son compuestos moleculares de color marrón que le dan el típico color al café, el típico color de café al café. Además, las melanoidinas contribuyen al amargor dentro del café y al cuerpo o la sensación bucal que podemos percibir a la hora de tomar café. Básicamente, resumiendo todo, ambas reacciones suenan muy parecidas, pero realmente no lo son. La caramelización ocupa para iniciarse azúcares o sacarosa que se encuentran dentro del grano del café y calor, mientras que la reacción de Maillard ocupa ciertos tipos de azúcares, aminoácidos y también el calor además de la reacción. Este puede ocurrir a temperaturas inferiores a la temperatura inicial de la caramelización. Sin embargo, es importante entender que durante el proceso ambas reacciones básicamente ocurren durante el mismo tiempo. Ok, ok. Muchas gracias, Mónica. Bien, siguiendo con este diálogo, vamos a ahora cuestionarnos qué son las emulsiones, que igual son fenómenos que suceden dentro de la cocina, ¿verdad? Las emulsiones son mezclas estables de dos o más líquidos inmiscibles, es decir, que no se mezclan fácilmente. Muchos de nosotros hemos visto cómo el aceite y el agua no se mezclan, ¿verdad? Cuando ponemos en algún recipiente, podemos ver claramente que estos no se mezclan. Entonces, en una emulsión vamos a tener una fase líquida, que es la que denominamos la fase dispersa, y vamos a tener una fase continua, ¿no? Bien, para explicar esto de mejor manera, es mejor siempre poner ejemplos, ¿verdad? Y bueno, para el día de hoy tenemos como invitado a nuestro compañero de carrera, Kenta Chambi Huáscar. Bueno, Huáscar, ahora tú nos vas a explicar si la mayonesa es una emulsión. Muy buenas noches a toda la audiencia. Hablemos acerca de la mayonesa y planteémonos esta simple pregunta. ¿La mayonesa es una emulsión? Pues la respuesta es que sí lo es. ¿Por qué es una emulsión? ¿Cómo se forma una emulsión en la mayonesa? Bueno, la mayonesa es una emulsión que se forma entre el agua que se encuentra dentro del huevo y el aceite que se le añade, usualmente un aceite vegetal, pudiendo ser aceite de girasol o aceite de oliva, pero comúnmente se utiliza aceite de girasol. Ahora, ¿cómo se produce esta emulsión? Esta emulsión se produce al momento de mezclar la fase acuosa con una fase aceitosa, la cual prácticamente no pueden combinarse. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la yema del huevo contiene lecitina, la cual favorece al proceso de emulsión. Lo que en realidad hace es que a una molécula de aceite o una molécula de agua, debido a sus características polares y apolares que contienen, el agua como polar y el aceite como apolar, lo que va a realizar el emulsionante va a ser actuar como si fuera un puente, como una envoltura a una de estas moléculas. Tenemos dos tipos de emulsiones. La emulsión de gotas de aceite en un medio acuoso o gotas de agua en un medio aceitoso. Entonces, al momento de mezclar la yema del huevo con el aceite, lo que se está haciendo es repartir el agente emulsionante en toda la yema del huevo y el aceite. Esto lo que va a producir es un sistema en el que las gotas de aceite se distribuyen en la fase acuosa, lo que significará que existen regiones tanto polares como no polares dentro de su estructura molecular, dando de esta forma
la, la apariencia cremosa que conocemos de la mayonesa. Y para que esta mezcla llegue a ser estable, lo que se realiza es añadirle un ácido, porque el emulsionante funciona de manera más fuerte en un medio ácido. Por eso cuando se realiza la mayonesa en su proceso de elaboración, primeramente se hace el batido de la yema de huevo con el aceite y recién al final se coloca la parte del ácido. Puede ser vinagre o limón para que de esta forma adquiera la consistencia final de la mayonesa. Bien, muchas gracias, Huáscar. Bien, siguiendo con lo que es este diálogo estudiantil, vamos a hablar de lo que es la gelificación. La gelificación es un proceso mediante el cual un líquido se transforma en un gel o una sustancia semisólida, es decir, que esta sustancia no es ni sólido enteramente ni tampoco líquido, similar a la textura de una gelatina. Creo que es el mejor ejemplo que podemos tener de una gelificación. Este proceso se produce cuando se agregan ciertos compuestos a un líquido que pueden formar una red tridimensional de estructuras como proteínas, polisacáridos o sales. Bien, para ello tenemos como invitado a nuestro compañero Adubiri Claros Abad, que nos va a explicar un poquito más de lo que es este proceso de gelificación. Adelante, Abad. Hola, buenas noches y muchas gracias. Para entrar al contexto de qué es la gelificación, primero ahondaremos en la pregunta de ¿qué es un gel? Bueno, un gel es el intermedio entre un estado líquido y el estado sólido. ¿Eso qué quiere decir? Que es un semisólido. Bueno, un gel consiste en una red tridimensional de moléculas o partículas sólidas que atrapan y retienen un líquido, lo que le da una estructura similar a la de un sólido. Sin embargo, la estructura de la red es porosa y flexible. Bueno, una posible comparación de esto sería una esponja. Al igual que una esponja, un gel es un material poroso que puede absorber y retener grandes cantidades de líquido, gracias a su estructura de red tridimensional. Ahora, así como una esponja, el gel es flexible y puede deformarse. Todos hemos visto la gelatina. Apenas al hacer un poquito de fuerza desde encima, empieza a deformarse. Eso qué quiere decir que es elástica y apenas al retirar la fuerza, vuelve a su estado natural. Ahora sí, pasemos a qué es la gelificación. La gelificación es un proceso que ocurre cuando un líquido se convierte en una sustancia sólida y gelatinosa. Este proceso se utiliza comúnmente en la cocina para crear postres, por ejemplo, gelatinas, flanes o pudines. La pregunta ahora es, ¿y cómo ocurre esto? Bueno, cuando se calienta el líquido con el agente gelificante, este se disuelve y se distribuye uniformemente en toda la solución. Luego, al enfriarse, las moléculas comienzan a juntarse y formar esa red tridimensional, lo cual atrapa moléculas de agua y da lugar a una textura sólida y gelatinosa. Ahora nos preguntamos, ¿qué es un agente gelificante? Bueno, los agentes gelificantes son aditivos que se añaden a los alimentos, en lo cual induce a la formación de gel, los cuales pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Bueno, ahora tenemos, ¿cuáles son las de origen animal? Bueno, un ejemplo de estas es la grenetina. ¿Y qué es la grenetina? Es un gelificante de origen animal que se extrae del colágeno que está presente en los huesos y cartílagos de animales, como la vaca, el cerdo o incluso los peces. ¿Y qué tiene de especial la grenetina? Pues es termorreversible y muy maleable. ¿Qué quiere decir termorreversible? Que al subir la temperatura de esta gelatina va a volver a su estado líquido y cuando se enfríe va a volver a su estado semisólido. Ahora tenemos el siguiente, el de origen vegetal. ¿Cuál es este? Es el agar-agar, el cual es un gelificante pero de origen vegetal. Este está presente en la pared celular de algunas algas rojas de la familia Gelidio. ¿Y cuál es lo que lo hace especial? Pues sus texturas son más firmes y estables. Ahora algunas curiosidades sobre la gelificación.
Bueno, ¿sabían que la gelatina se utiliza en la fotografía? Pues sí, la gelatina es un material transparente y altamente maleable. Se utiliza en la fotografía para crear negativos. Y también la gelatina se utiliza en la medicina, en la fabricación de cápsulas y tabletas. También tenemos algo especial, que la fuerza de la gelatina depende de la temperatura. Una gelatina más fuerte se puede lograr a través de una mayor concentración. Ahora, una, una curiosidad algo interesante es que el agar-agar es una alternativa vegana a la gelatina, ya que el agar-agar es un polisacárido obtenido de algas marinas. Bien, muchas gracias Abad por tu presentación. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se realiza la conservación de alimentos. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos comido algún alimento enlatado o algún alimento que ha sido debidamente conservado en algún tipo de sustancia, ¿no? Por ejemplo, los muy famosos escabeches. Existen diferentes formas de conservar los alimentos para evitar su deterioro y prolongar su vida útil. Ese es el principio básico de cualquier conservación, ¿verdad? Algunos de los métodos más comunes llegan a ser la refrigeración, la congelación, la deshidratación, el ahumado y el enlatado. Bueno, para el día de hoy tenemos como nuestro ponente a nuestro compañero José Muñoz Reyes, que nos va a explicar un poquito de lo que es el conservado de alimentos por ahumado. Adelante, José. Hola, muy buenas noches. Am, el ahumado consiste simplemente en someter a algún alimento, principalmente cárnicos, a la exposición al humo de leña. Se hace desde tiempos muy antiguos, eh, generalmente para alimentos que igual eran salados, y recién se iba estudiando desde el siglo XX. La principal función del aplicado del ahumado es para el cambio del olor, sabor de la comida, ya que este ayuda a conservar los alimentos y evita su oxidación posterior. El efecto bacteriostático que evita el daño por los microorganismos se debe principalmente a los fenoles de la leña, los cuales inhiben su crecimiento y logran penetrar entre los tejidos de la carne. Así también los mismos fenoles tienen el efecto antioxidante. Existen 5 tipos principales de ahumado. El ahumado en frío, que se hace con una temperatura menor a 30 grados. El ahumado en caliente, que supera los 120 grados. El ahumado electrostático, que consiste en aplicar tensiones de 400 voltios, 400 voltios o superior. Y después está el ahumado por fricción, en la que se usa aparatos especiales para que la leña sufra fricción y se caliente, sin necesariamente que haya fuego. Y por último está el ahumado de humo líquido, el cual no llega a desinfectar la carne, pero se aplica por su eficiencia, ya que es rápido, porque el ahumado por lo general tiene un mínimo de un día y puede extenderse hasta una semana o más. Como el ahumado principalmente es un buen método de conservación de alimentos, ya que ha sido usado por mucho tiempo. Y realmente es beneficioso porque da un buen sabor y a la gente le gusta. Lo que principalmente se usa en ahumado es en pescados y en embutidos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, José. Ya, a ver, vamos a hablar de las conclusiones, así como José nos ha hablado ahora mismo de qué es cómo se aplica el ahumado, cuáles son sus beneficios y demás. Ahora es el turno de Mónica. Bien, Mónica, ¿a qué conclusión llegas con todo esto de las
reacciones de Maillard dentro de los, dentro de la, dentro de el café como tal. Claro, claro. A la conclusión que podríamos llegar es que es importante más que todo ver los tiempos y la temperatura en la que estamos exponiendo el grano para así tener en cuenta el sabor y el color que queremos obtener el café. Si lo queremos o más amargo o más dulce o más fuerte. Todo eso afecta a lo que viene directamente de la reacción Maillard. Bien. Eso sería. Ok, muchas gracias, Mónica. Bien, ahora el siguiente al que le quiero consultar es a Huáscar. Huáscar, tú nos has explicado sobre la mayonesa, sobre la emulsión como tal. ¿A qué conclusión llegamos respecto a este fenómeno presente en la cocina como tal? Bueno, yo considero que es importante saber reconocer esta parte de las emulsiones, especialmente la mayonesa, porque es una salsa que lo consumimos frecuentemente y puede parecer que solamente es mezclar las cosas, pero en realidad hay una química detrás de aquello. Y considero importante que esta parte de las emulsiones sea algo mucho más reconocido y que incluso se pueda llevar a la práctica si se tiene el deseo. Ok, muchas gracias, Huáscar. Bueno, finalmente vamos a terminar con Abad, que la pregunta acá sería, de todo lo que hemos visto de gelificación, ¿cuál es qué es lo que más destacarías de esta parte que tú has investigado? Claro, bueno, la gelificación es un proceso muy importante en la cocina, como también en la industria alimentaria, ya que nos permite crear una amplia variedad de productos con diferentes texturas, sabores, diferentes propiedades físicas. Bueno, algunos de los productos que se podrían obtener es, ejemplo, las gelatinas, postres, mermeladas, jaleas y muchos más. Y también es importante, como les decía, en la industria farmacéutica y cosmética. Ok, muchas gracias, Abad. Bien, como pueden ver, a toda la comunidad estudiantil, hay mucho de qué hablar respecto a la cocina, no es solamente lo que cocinamos y ya. Hay muchas sustancias que comemos, que también aplicamos a nuestras comidas día a día, que, que vienen de algún proceso, de alguna combinación, reacción química, ¿no? Que hace que que los alimentos que consumimos, que nosotros mismos hacemos, estén ligados de alguna manera a lo que es la ciencia como tal, ¿no? La idea de este diálogo es principalmente eso, informarnos de que no solamente cocinemos por cocinar, por así decirlo, ¿no? Sino también sepamos qué es lo que estamos haciendo cuando cocinamos o cuando consumimos algún producto. Agradezco a todos por su atención y esperemos volvernos a ver. Hasta luego. Y con esto llegamos al final de otro apasionante episodio de Diálogo Estudiantil. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante conversación sobre investigación e ingeniería. Recuerda que la curiosidad no tiene límites y siempre hay más por descubrir. Si deseas estar al tanto de nuestras próximas entrevistas, temas de interés y contenido exclusivo, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Soseicap, donde compartimos noticias, eventos y enlaces útiles para los entusiastas de la investigación y la ingeniería. Búscanos en Spotify como Soseicap Podcast para escuchar nuestros episodios completos y no olvides visitar nuestro canal de YouTube donde tenemos videos relacionados con ingeniería. Nos vemos en nuestras redes y en futuros episodios de Diálogo Estudiantil. Mantén viva la pasión por el conocimiento y la investigación. Hasta la próxima.